Bueno, muy buen día a todas y todos. Pues primeramente agradecer muchísimo la invitación a Edson, a su equipo, a la asociación, a mi amigo Ramiro también por pensar en esta conferencia. Eh, pues digo, más allá de poderles ahorita compartir un poco del cómo hicimos nosotros esta estrategia de paz y reconstrucción de tejido social desde el gobierno, pues compartirles un poquito la parte, pues sí, metodológica, teórica de cómo entendemos la paz desde algunas trincheras. Ya lo mencionaba ahorita muy bien, creo que el tema de la paz y la reconstrucción de tejido social debe de estar en agenda, no solamente de los estudiantes, de las academias, sino de todos los sectores de la sociedad. Entonces, celebro muchísimo que ustedes tengan estos espacios de diálogo. Para nosotros como ponentes también es importante compartir algo de conocimiento, pero sobre todo que de estos espacios pues, se genere un diálogo interesante que construya. Al final, cuando hablamos de reconstrucción de tejido social, pues es también encontrar las voces, las ideas de todos estos sectores, pues para ir construyendo justamente, como mencionaban, una sociedad mejor, un México mejor. Entonces, cuando me plantearon la propuesta de venir, me dio mucho gusto porque creo que este tema de reconstrucción de tejido social desde el enfoque de la paz, pues es algo que quizá ustedes, o no sé, también lo pongo y lo pregunto, si han escuchado, si han trabajado el tema de reconstrucción de tejido social, porque relativamente es nuevo en México. Un poquito con el contexto, el tema de la reconstrucción de tejido social se empieza a trabajar aquí en el país hace no sé, unos 15 años más o menos, porque siempre la visión de seguridad pública ha estado muy orientada a los temas reactivos. Eh, Ustedes conocen que cuando hablamos de seguridad siempre pensamos, o la mayoría de las veces pensamos en policías, en fuerzas reactivas, en cómo prevenir el delito incluso, pero de una forma de hacerle un frente, ¿no? Una vez que ya encontramos o ya identificamos cuáles son los delitos y las violencias que estamos viendo en la sociedad. Entonces, este enfoque de prevención social, de reconstrucción de tejido social, pues es una manera de poder atender causas estructurales de lo que es la violencia y la delincuencia. El tema de la violencia, ustedes también lo conocen, no es una cuestión uniforme, es una cuestión transversal, tiene varios factores que generan la violencia, hay distintos tipos de violencia incluso. Entonces, muchas veces lo que nosotros identificamos en el día a día, pues es, por ejemplo, los datos, las estadísticas sobre violencia y delincuencia, pero pues no podemos identificar a veces qué es lo que la está generando. Entonces, este enfoque de reconstrucción de tejido social, como les menciono, nace hace como 15 años, pero nace de la mano de las organizaciones de sociedad civil. Y esto es interesante porque regularmente el tema de la seguridad pues siempre está orientado a los temas del gobierno, la facultad misma del gobierno de poder ejercer la fuerza pública para atender estos fenómenos, pues había dejado un poco de lado la participación de otros sectores que también se sienten vulnerados ante los temas de violencia y delincuencia. Entonces, nace este enfoque hace unos años de la mano de una organización, más que organización, de una comunidad religiosa que son los jesuitas, seguramente los ubican. Ellos con mucho trabajo en comunidades empezaron a identificar distintas variables de cómo integrar a la comunidad en los procesos de paz para que justamente se puedan fortalecer estos factores protectores de la comunidad y de esta forma evitar que cayeran en alguna vulnerabilidad. Entonces, con esos elementos, la reconstrucción de tejido social comenzó a integrarse ya en el diálogo público. Cuando entra el gobierno en 2018, el gobierno federal en 2018, tratan como de darle este nuevo enfoque al tema, ¿no? El tema de la seguridad pública. Entonces, digo, hay vertientes, igual y ahorita a mí me gustaría mucho cuando doy alguna conferencia y doy un acercamiento, siempre contar con el punto de vista de las personas que nos acompañan, porque el tema de debate de la seguridad pública creo que puede ser bastante interesante y puede nutrirse mucho en espacios como este, porque pues estaría debate cómo revisar y cuáles han sido los resultados de las estrategias de seguridad a nivel federal, estatal o municipal, pero este otro enfoque que trata de ser un poco más integral, pues es lo que el día de hoy quiero compartir un poco con ustedes. Y la razón de esto es porque, bueno, yo ya tengo la oportunidad de llevar este tema desde la Secretaría de Gobernación ya cerca de 5 años, y pues tratamos de poder consolidar esta iniciativa como una propuesta adicional a las tantas estrategias de seguridad. Y para esto quisiera compartir ahorita con ustedes, si me ayudan con la que sigue,
cómo poder entender en un contexto general el tema de la violencia. Y ahorita les comentaba, cuando vemos los datos de las fiscalías, del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, INEGI, etcétera, pues siempre vamos a ver esta violencia visible, ¿no? Es cuántos asesinatos hubo, cuántos robos hubo, cuántas violaciones hubo, etcétera. Entonces, digo, es una cuestión preocupante que se tiene que atender desde la misma urgencia. Pero adicional a esto, ¿qué es lo que estamos o qué es lo que hay detrás de todos estos delitos o de estas violencias? Y a eso nos referimos con la violencia menos visible, esa violencia que está debajo de cualquier situación o comisión de delito o de acto violento. Y esto se refiere a dos puntos que quiero compartir con ustedes, que es lo que trata de atender esta estrategia de reconstrucción del tejido social. La parte de la violencia cultural y la violencia estructural. Cuando hablamos de violencia cultural, pues es todo esto que nosotros como seres humanos traemos de la vinculación o la relación diaria o el mismo aprendizaje que tenemos como seres humanos a lo largo de las generaciones, que es justamente cómo normalizamos estos casos de violencia, los temas de violencia, las actitudes, los sentimientos, los valores que se tienen desde este enfoque. Es una cuestión que de manera inmediata no podríamos atacar, trabajar, sino que requiere un proceso de mediano y largo plazo. Y por otro lado está la violencia estructural, esta donde no es tanto una cuestión de nosotros como individuos, sino es todo el contexto estructural, los sistemas que hay en el país o en las sociedades que se han ido, a lo largo del tiempo se han transformado, han generado vulnerabilidades a ciertos grupos. Entonces, estas dos violencias, la cultural y la estructural, pues no va a ser algo tan sencillo de atender. ¿Qué se requiere para eso? Una estrategia o varias estrategias que puedan justo poner al centro a las personas, a las comunidades, porque de esa manera se estarían atacando estas violencias. Entonces, a veces el tema de una estrategia de esta naturaleza políticamente no es tan redituable, dado que es una estrategia de largo aliento, eso siempre lo hemos comentado, debido a que justamente cómo podríamos cambiar las dinámicas de un adulto mayor, por ejemplo, ¿no? En una comunidad. O cómo podríamos cambiar toda una estructura de corrupción en un sistema político. Entonces, creo que es una visión que requiere paciencia, estrategias y políticas públicas muy bien enfocadas, pero es como para entender un poquito cómo la violencia tiene que ser atendida. La que sigue, por favor. Y en ese sentido, una de las variantes de esta atención cultural y estructural, pues es la propuesta de lo que es el tejido social. Y estos elementos de tejido social ayudan a entender un poquito cómo es que se van relacionando las comunidades y los miembros que viven en las comunidades. A veces, o no sé si ustedes han escuchado este término de tejido social últimamente, muchas personas, gobiernos incluso lo empiezan a hablar, entendiendo de que el tejido social está roto, derivado pues de algún conflicto, de alguna problemática, de un acto violento, etc. Entonces, en ese sentido, si hiciéramos una analogía de cómo entender el tejido social, pues justamente con estos elementos de no sé, puede ser incluso una prenda, ¿no? Una prenda que está bien cosida, que es fuerte, pues es mucho más difícil que se pueda romper. Y es una analogía que se aplica mucho al término de las comunidades. Y básicamente es eso porque lo que se busca es fortalecer estos vínculos sociales e institucionales que hay en las comunidades. Esto pensando en que si se mantuvieran estos lazos de comunicación y de cohesión dentro de una comunidad, pues sería mucho más difícil que alguna situación violenta pudiera darse en estos espacios. Entonces, este concepto de tejido social, pues a veces hasta suena utópico, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros incluso evaluar, medir, implementar algunas acciones que fortalezcan este tejido social? Y hay varios elementos que ahorita se los quiero comentar, pero todo va orientado a esto, ¿no? A la convivencia comunitaria, a la participación comunitaria, a la integración del individuo dentro de los procesos sociales, pues para que obviamente tengan factores protectores ante un riesgo que pueden ver en las comunidades. La que sigue, por favor. En ese sentido, algunos de los determinantes que se entienden como tejido social, pues son estos tres. De acuerdo a esta teoría de lo que es el tejido social, únicamente manejan estos tres elementos: los vínculos, la identidad y los acuerdos como partes fundamental de poder reconstruirlo. Cada uno con ciertas características. Si imaginamos una
una comunidad en cualquier espacio que ustedes definan, no solamente territorial, sino en una escuela, en un trabajo, etcétera, esa comunidad que tiene un objetivo en común tiene estos tres elementos. Los vínculos es cómo nos relacionamos, cómo generamos el cuidado y la confianza mutua dentro de este espacio de personas que formamos esta comunidad. La misma identidad, que es el otro elemento, cómo nos sentimos pertenecientes a este grupo. Esto, insisto, es parte de la misma relación humana, y los acuerdos, cómo podemos poner al centro la comunicación para generar condiciones de diálogo y sobre eso poder generar los mismos acuerdos. Estos tres elementos de lo que es el tejido social es como tal la teoría y la metodología de esta estrategia que nace con los jesuitas hace algunos años. Sin embargo, creo, y ahí nosotros quisimos poner en la discusión con estas organizaciones, qué hace falta, aparte de estos determinantes, para que el tejido social pueda estar también fortalecido y se pueda estar reconstruyendo. El tema es que dentro de las organizaciones que trabajaban estos asuntos, tenían un área de oportunidad sobre la relación con gobierno. Y esto tenía que ver con la misma confianza de las comunidades, de las personas, hacia sus gobiernos, en cualquiera de los tres niveles. Entonces, cuando hablábamos de tejido social, ellos generaban estos tres elementos dentro de la comunidad, pero ya no podían dar atención a estas problemáticas que estaban identificando dentro de estos espacios, porque no había como esta confianza dentro de, esta confianza con el gobierno. Entonces, este otro elemento de confianza institucional tiene que ser también trabajado para hablar de reconstrucción del tejido social. La que sigue, por favor. Entonces, en ese enfoque, yo como les comentaba, cuando hablamos de estas violencias y la delincuencia en sí, pues todo requiere esta atención rápida, ¿no? La atención a la emergencia. Sin embargo, este enfoque lo que busca es que a mediano y largo plazo se puedan atender estos problemas. Y hay un ejemplo que siempre usamos para tratar de ejemplificar un poquito cómo es que se estaría atendiendo el tema de reconstrucción del tejido social desde una situación violenta, por ejemplo, con el tema de una violencia contra la mujer, ¿no? Una persona violentadora que en sí el delito per se es como tal la violencia en sí hacia la mujer, pero detrás de eso, ¿qué hizo al violentador hacer esta acción? Y no solamente es esta persona en sí, como el individuo, sino hay un vínculo familiar, hay un vínculo comunitario, este debilitamiento de las relaciones humanas que esta persona tiene, que puede generar o promover que haya un riesgo mayor a que ocurra este delito. Entonces, todas estas causas que están debajo, que son de mediano y largo plazo, pues son las que se tienen que también atender, no pueden dejarse de lado. Es como un poco para ejemplificar. La que sigue, por favor. Y en otro de los elementos que se hablan en esta estrategia de reconstrucción de tejido social es de entender, pues, qué es la paz, ¿no? Nosotros, bueno, y ahorita también lo comentaban en la presentación, y me gusta mucho también preguntar a ustedes cómo entendemos la paz, vista desde un elemento que a veces es muy utilizado, incluso de manera en que no se entiende bien qué es el concepto como tal de la paz, y que cada uno podríamos tener en nuestro propio entendido cómo lo estamos visualizando, pero en sí, ¿qué es este concepto? Porque no solamente es como tal la ausencia de la violencia que estamos nosotros identificando, o sea, esta violencia directa que yo les comentaba hace un momento, que es la que está en los datos, que está en las estadísticas, sino que es la paz como una acción sí realizable y que no sea básicamente una utopía. Entonces, estos elementos de paz que también son adicionales a cuando hablamos de reconstruir el tejido social como una línea, como una guía, pues, de los trabajos de las mismas comunidades para atender estos factores de riesgo, pues lo que ayuda es entenderla un poquito desde la integralidad. Esta paz entendida como la transformación de los conflictos de una manera creativa y transversal, es decir, a través del diálogo, a través de la cooperación, a través de la confianza. Entonces, si vemos, hay una correlación entre lo que es tejido social y qué es la paz. De hecho, en algunos estudios que se han realizado es entender la reconstrucción del tejido social como una paz positiva, que ahorita les voy a comentar porque hay dos tipos de paz en la teoría, la paz negativa y la paz positiva. Entonces, en este concepto general de lo que entendemos como la paz, pues todas estas condiciones para generar los diálogos y no pensarla solamente como la ausencia del conflicto, sino
cómo es un proceso participativo, positivo y dinámico de todos los sectores de una comunidad, pues para fomentar este diálogo. Entonces es importante que cuando hablemos de reconstrucción de tejido social, pues esta paz también esté incluida en la misma estructura de cualquier iniciativa o cualquier política pública, porque al final todo lo que se puede hacer alrededor de las acciones, estrategias, pues tiene que ir a aterrizar pues en una comunidad y se requieren esos elementos de diálogo y de confianza. La que sigue, por favor. Ahorita les comentaba hace un minuto que es los dos tipos de paz, la paz negativa y la paz positiva. La paz negativa entendida justamente como esta acción de evitar el conflicto, aunque en sí el conflicto es parte de la naturaleza humana, sí puede haber acciones para poder evitarlos, poder hacerles frente. Y esto, algunas características de esta paz negativa, pues como tal, la ausencia de guerra, realizar acciones encaminadas a reducir o eliminar la violencia directa, que es como tal la prevención que yo les mencionaba hace un momento, de parte del Estado, ¿no? En esta facultad de hacerle frente, pues esta paz negativa siempre es necesaria dentro de las estructuras de seguridad. Sin embargo, esta paz positiva, que es un poco más de largo plazo, pues se requiere de este otro enfoque, ¿no? de esta cuestión de armonía, de justicia, de igualdad, de la eliminación de la violencia cultural y estructural, y esto pues obviamente a través del cambio de las estructuras, de la comunicación, de la confianza. Entonces, esta parte ya, digamos, teórica, ¿no? Metodológica de lo que es la reconstrucción de tejido social, de lo que es la paz, la que sigue, por favor, nos ayudó a empezar a visualizar qué desde el gobierno se puede hacer para entender y apostarle a la paz. Y eso se hace a través de cómo promover la misma cultura de la paz y algunos valores que, bueno, más allá de hacerlo política pública, pues es parte de las mismas acciones de las comunidades o de los individuos. Entonces, lo que se busca es que estos elementos, si bien no son parte como tal de una acción gubernamental, pues sí son parte de algunos características que deben tener las personas y las comunidades al momento de poderlo trabajar. Si se apostara porque las acciones del gobierno, algunas políticas pudieran fortalecer cada uno de estos valores, ayudaría muchísimo a entender y a fortalecer este tema de la paz, sobre todo de la paz positiva. Entonces, ya entrando un poquito más como en el ejercicio de lo que se hizo desde el gobierno, porque siempre que nosotros tratamos de presentar esta iniciativa, a veces nos enfrascamos en poder entender o desmenuzar un poco qué es esto del tejido social y la paz, como ahorita yo se los comentaba, ¿no? Pero tratamos hace unos años de poder ya ponerlo en un papel, ponerle ya un nombre, poder construir indicadores, poder realizar acciones, llevarlas a las comunidades a través de lo que nosotros le llamamos la Estrategia de Reconstrucción de Tejido Social de la Secretaría de Gobernación. La que sigue, por favor. Esta sí ya fue una iniciativa gubernamental que atiende estos elementos que les comentaba previamente. Y fue una cuestión bastante interesante porque en el gobierno federal, si ustedes recuerdan, en el sección anterior, todo el tema de seguridad estaba integrado en lo que era la Secretaría de Gobernación. Ahí, aparte del tema de gobernabilidad, que siempre ha caracterizado esta secretaría, el tema de la seguridad pública recayó también en ellos. Entonces, todo este esfuerzo de seguridad estuvo en un área que era el área de prevención, que había recursos, había subsidios orientados a brindarle a los municipios algunos elementos para de manera desde el local poder ellos realizar algunas acciones, pero que bueno, tuvieron sus áreas de oportunidad y la propuesta ya de este nuevo gobierno o de este gobierno ya fue que en gobernación, sacar de gobernación los temas de seguridad, pero dejar un área bastante interesante, pero a opinión personal también difícil de poder implementar, porque en gobernación, si ustedes conocen el tema de ser la secretaría que coordina los esfuerzos de todo el gobierno, de todas las dependencias, tiene, digamos que es un elemento que se puede explotar bastante. Sin embargo, el tema de todo el recurso que se le estaba apostando a la seguridad, pues se va obviamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, dejan en gobernación esta estrategia de reconstrucción de tejido social como una herramienta para aprovechar las facultades de la Secretaría de Gobernación, que era apostarle al diálogo y a la resolución de conflictos, que esa siempre ha sido su naturaleza.
pero cómo a través de esta tensión de conflicto y de violencia podría darse aparte una estrategia adicional que pudiera complementar todo lo que se estaba gestando a través de un conflicto. Y ejemplificábamos nosotros algunos casos, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Con los maestros. Este conflicto social siempre con maestros, lo que hacía era romper los mismos lazos de comunicación, no solo al interior de las mismas estructuras de los maestros o de los sindicatos de maestros, sino alrededor también de la comunidad estudiantil y otros miembros de estos espacios. Entonces, ¿cómo hacerle para que la conflictividad, una vez ya que se está atendiendo, que se está escuchando, haya alguna acción ya específica, una política pública que pueda darle atención a esta conflictividad? Entonces, de eso nace esta estrategia de reconstrucción de tejido social, porque además de la conflictividad en estos espacios que eran naturaleza de la misma gobernación, empezamos a articular esfuerzos ya con otras dependencias que están haciendo frente directa al tema de la seguridad pública, y eso fue a través de todos estos elementos que les comenté hace un minuto. Entonces, de la misma experiencia de la Secretaría de poder convocar, de poder dialogar, de poder sentar en una mesa a los distintos actores sociales que están alrededor de un conflicto, de una situación violenta, pues lo que se busca es que Gobernación pueda poner en la mesa algunas estrategias adicionales para fortalecer esta confianza y esta cohesión dentro de los miembros de una comunidad. Y eso fue lo que se hizo. Lo que buscábamos era que dentro de una comunidad, cualquiera que fuera su naturaleza, pudieran generarse estos espacios de acuerdos, de vínculos, de articulación que ustedes vieron en las láminas anteriores. Y una más importante, que Gobernación pudiera, desde el espacio público, poder brindar a las comunidades las capacidades mismas y herramientas a las mismas comunidades para que sean ellos desde su propia responsabilidad poder aportar a los temas de conflictividad, violencia y delincuencia. Entonces, esta estrategia, con estos elementos, lo que buscamos fue reestructurarla en algunos componentes, porque más allá de entender el tejido social con esto de los vínculos, la identidad y los acuerdos, la confianza, se requieren de otros elementos y programas que puedan fortalecerlo aún más, que es lo que yo les decía en la lámina anterior. Como de estos valores que entendemos como paz, como reconstrucción de tejido social, desde la acción gubernamental se pueden hacer algunas aportaciones que puedan fortalecerlo. Entonces, Gobernación lo que hizo fue generar unos componentes, siendo todos los siguientes. ¿Me ayudas, por favor? Estos componentes de reconstrucción de tejido social van muy alineados a la atención de lo que yo les comentaba hace un momento en las láminas anteriores. En esta parte cultural y estructural, ¿cómo podríamos desde la acción gubernamental fortalecer cada uno de estos elementos? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en qué es lo que genera que un joven esté abandonando sus estudios, pues pueden ser, por un lado, el tema económico dentro de sus familias, puede ser el tema también de cuestiones de salud, puede ser de la misma identidad del lugar donde se encuentren estos jóvenes. Entonces, estos elementos, lo que tratamos de hacer es llevarlos a componentes que pudieran integralmente las dependencias del gobierno y otros actores poder fortalecer cada uno de estos espacios. Entonces, se crearon estos 5 componentes que la verdad fue una gran experiencia porque en el gobierno federal y en los gobiernos estatales y locales, ustedes van a encontrar un número muy grande de dependencias que están atendiendo ciertas cosas. Estas dependencias lo que buscan a veces es que no hay tanta integración o tanta articulación, comunicación entre las demás dependencias para generar algún proceso. Entonces, lo que siempre nos decían estas dependencias es cómo podemos buscar un espacio dentro de un mecanismo que pudiera ponernos de acuerdo, generar una meta, un proyecto en específico, un proyecto que nos lleve a la comunidad y que sobre eso podamos empezar a atender estas dinámicas sociales que están en la misma estructura de las comunidades. Entonces, justo por eso, desde Gobernación se generan estos componentes donde, si ustedes ven, los 5 integran la parte más social de las dependencias del gobierno federal y que es una réplica de las mismas dependencias estatales y municipales. El tema de la cultura y de la identidad histórica como parte de este sentido de pertenencia de las mismas comunidades, cómo es algo que se tiene que trabajar y cómo se tiene que fortalecer. En nuestro caso, y les pongo el ejemplo de la federación, porque ese es el tema que se trabaja desde donde yo estoy, el tema de la cultura y de la identidad histórica, ¿quién lo trabaja? El Instituto Mexicano de la Juventud, la Secretaría de Cultura, por ejemplo. El tema de salud y cuidado comunitario, sobre apostarle a fortalecer las redes y vínculos de salud,
Es decir, más allá de la atención médica, la atención en hospitales, etcétera, cómo la comunidad puede ser un factor protector para evitar un riesgo de salud. No solamente como tal en la cuestión de la alimentación, la salud normal, digamos, sino también en el tema de la prevención de adicciones o la promoción de la salud mental como factores de riesgo que puedan poner al individuo y a la comunidad ante una situación de violencia. Entonces, en salud y cuidado comunitario, ¿qué dependencias trabajan esos asuntos? En la Secretaría de Salud a través de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, por ejemplo. Luego, el medio ambiente y espacios urbanos, es cómo el espacio público también tiene que ser un espacio seguro para las comunidades y para los individuos. Cómo se pueden apropiar de estos espacios y generar los vínculos comunitarios dentro de estos espacios. Ahí, por ejemplo, en el caso federal, pues estuvo entra la SEDATU, que es la que tiene un programa específico para este componente. El de educación para la paz y la buena convivencia, cómo favorecer la transferencia de conocimientos que faciliten la generación de confianza dentro de las comunidades. Y esto no solamente desde los espacios educativos, sino de las mismas familias. Entonces, aquí habían otras dependencias que estaban apostándole a este componente. Y la reactivación económica, cómo se pueden generar estos espacios de economía, integración a la economía de parte de las poblaciones más vulnerables. Entonces, todo este esfuerzo, que ahorita les platico quiénes más integran estas mesas, pues tratamos de que de manera articulada, pues las dependencias pudieran apostarle a un proceso de reconstrucción de tejido social a través pues, de esta articulación y esta coordinación. Y muy importante que todos estos elementos, que esto no venía de la visión de las organizaciones de sociedad civil, es poderle poner esta perspectiva de género, juventudes y población indígena y afromexicana a cualquier acción de paz y de reconstrucción de tejido social. Entonces, creo que fue una acción bastante innovadora desde el gobierno, porque ayudó no solamente a que las dependencias en sí se pudieran articular, sino que tuvieran estos elementos transversales, que toda acción que realizaran desde lo público y en lo comunitario, pues tuvieran estos elementos de juventudes, de jóvenes, y cuando se está en una comunidad indígena o en un espacio donde hay comunidad indígena y afromexicana, también puedan ser tomadas en cuenta. La que sigue, por favor. Con estos componentes que les platico, la estrategia de reconstrucción de tejido social de la Secretaría de Gobernación buscó únicamente 3 vías para poder implementar estas acciones. Los componentes, digamos, son el paraguas donde todos convergemos, donde todos trabajamos, pero específicamente la estrategia de gobernación se basó en estos 3 elementos. Y todo va relacionado, no es como tal el inventar la política pública o construir la política pública desde la parte de las oficinas, sino esta estrategia tuvo que ser construida de la mano de las mismas comunidades. Y esto nos llevó algunos meses de trabajo dentro de las comunidades, porque lo que nosotros queríamos era poder validar cada una de las iniciativas que estábamos nosotros queriendo llevar con ellos, para que obviamente las comunidades dieran en este diálogo horizontal con el gobierno, poder ser parte de la toma de decisiones, y que también es importantísimo en cualquier política pública. Entonces, estas estrategias, lo que se gestaron, lo que se aterrizó fue esta cooperación técnica, la vinculación y articulación, que es esto que veíamos en la lámina anterior de los componentes, de cómo se articulan dentro de un componente, cómo podemos nosotros como Secretaría de Gobernación coordinar y de eso poderlo llevar a las comunidades, y eso se estructuró a través de las estrategias comunitarias. Esto es, elementos que se tengan ya dentro de las comunidades, poder llevar el esfuerzo institucional a estos espacios. Y por otro lado, que también lo mencioné hace un momento, cuáles son estos fortalecimientos de capacidades y herramientas para la gente, ¿no? Entonces, es una estrategia bastante integral, que lo que busca es ser pues, muy efectiva cuando llevamos todas estas acciones a lo comunitario, porque al final, insisto, el tiempo de los gobiernos a veces no alcanza para una política de mediano y largo plazo, entonces se requiere ser muy efectivo al momento de llevar estas iniciativas. La que sigue, por favor. Solo para ejemplificar, en el tema de las estrategias comunitarias, que es lo que les decía, cómo podemos llevar todo este aprendizaje con la gente, con los individuos, con las familias, etcétera, y se realizaron algunos modelos específicos, son estos. No les cuento todos, algunos de los que más me dio gusto poder colaborar, de resiliencia comunitaria, que nace del trabajo con jóvenes, pensando en cómo los jóvenes pueden hacerle frente a una situación de riesgo derivada de una situación de crisis.
que esto es lo vimos mucho en Guerrero, lo vimos mucho en las fronteras, donde derivado de situaciones de violencia, una crisis de violencia y delincuencia, los jóvenes les dimos herramientas para que a través de la resiliencia ellos pudieran entrar e integrarse de nuevo a las dinámicas comunitarias. Entonces fue un ejercicio bastante interesante porque más allá de nosotros arrastrar el lápiz, llevarlo como tal a la misma comunidad, actores de gobierno y actores internacionales nos ayudaron a validar este tipo de modelos. Entonces, ayuda a que estas estrategias puedan ser integrales y sobre todo de escucha activa de las comunidades para que las comunidades sean también partícipes y no solamente receptoras como tal de la acción. Por ejemplo, el de los centros de reconstrucción de tejido social, ustedes conocen seguramente los centros comunitarios en las colonias. Estos centros comunitarios siempre están identificados como espacios donde la gente, los vecinos, vecinas, pueden ir a realizar diversas actividades. Entonces, se quiso aprovechar estos espacios comunitarios como lugares seguros y que va relacionado al componente de espacio público que él mencionó hace un momento, donde ya la gente identificaba estos espacios como lugares para poder acercarse, convivir, comunicarse, generar cohesión. Y algo adicional que nosotros le dimos a estos centros comunitarios fue una oferta institucional de programas que pudieran atender las principales necesidades de la gente. Entonces, era como algo bastante integral al momento de llegar a estos espacios. No de todo el país, por ejemplo, porque centros comunitarios que estaban ubicados en zonas con alto grado de violencia o de delincuencia y descomposición de tejido social, que era, digamos, nuestra meta a corto plazo. Entonces, estas fueron algunas de las iniciativas y las estrategias que cada una con sus particularidades buscaban atender estos elementos de tejido social en cada una y poderla llevar con cierto grado de identificación de necesidad a ciertas comunidades, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un ejercicio bastante interesante y complementamos la acción, por favor, con esta parte del fortalecimiento y generación de capacidades. La Secretaría de Gobernación, desafortunadamente, no tiene la capacidad humana para llevar a tanta gente en los 2.500 y tantos municipios del país, pues todos estos conocimientos. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? A profesionalizar a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales para que ellos fueran los que pudieran llevar estas estrategias a las mismas comunidades. Y para eso se crearon estas cuatro actividades. Por ejemplo, tenemos gente en el diplomado de reconstrucción de tejido social, donde ahí ya se les dan, pues sí, como tal, especialización en estos temas a la gente interesada que trabaja en las comunidades. Entonces ahí ya son como 5 generaciones que se han graduado, donde lo que buscamos es que a través de cierto tiempo de capacitación, la gente pueda tener estas herramientas para llevarlas a los espacios donde ellos trabajan. Mucha gente, pues es obviamente gente de municipios, que pues conoce que las actividades que ellos realizan dentro de sus municipios se asemejan a lo que se está realizando desde la federación o de otros espacios, y lo que quieren es homologar, agarrar más aptitudes y los empiezan a implementar. Entonces es un ejercicio bastante interesante de cómo desde un espacio de gobierno pues podemos nosotros poder transferir este conocimiento para gente que esté interesada en estas herramientas. Y eso ha permitido que mucha gente en el país ya tenga este diplomado y esta especialización. Y hace rato lo comentaba con Ramiro, porque el tema del estándar de competencia, una vez que ya estás diplomado de este ejercicio, se te da un estándar laboral de especialista en tema de reconstrucción de tejido social y cultura de paz, para que adicional a que sea como tal una experiencia de trabajo, pues estés especializado dentro de estos rubros. Entonces es algo innovador que nace del mismo interés de que la gente, las comunidades, los funcionarios desde lo local, pues tengan estos elementos para poder trabajar en los territorios. Entonces, una parte, digamos, la aprovechamos para llevar a la comunidad directo, y otra parte es cómo el tema de la reconstrucción del tejido social y la paz la podemos transversalizar en otras dependencias, que es el último elemento de lo que viene en esta lámina, los programas formativos especiales, porque muchos programas del gobierno federal decían, nos interesa el especializarnos, pero nosotros no podemos estar yendo de la mano todo el tiempo con ustedes, traemos nuestras propias prioridades institucionales. ¿Qué podemos hacer? Se capacitaron, generaron estas herramientas, y por ejemplo, si conocen el programa Sembrando Vida, este programa, que es muy comunitario, llevó todos estos elementos que nosotros los capacitamos a comunidades. Entonces ya no fue gobernación quien llevaba este mensaje, sino eran otras dependencias. El Instituto Mexicano de la Juventud, programas de la Secretaría del Trabajo,
empezaron a transversalizar el tema de reconstrucción de tejido social y lo empezaron a llevar a sus propios espacios y dinámicas de trabajo. Logramos, para nosotros eso fue una gran meta porque al final transversalizar un tema como este no es tan sencillo. Llevar lo que las dependencias u otros gobiernos lo puedan abanderar, pues también es una meta, yo creo que bastante buena. La que sigue, por favor. Y ya casi voy terminando porque esta parte de la cooperación técnica, que es de las tres líneas que les mostré hace un momento, digamos que es la parte medular, en el sentido de que aquí está todo el esfuerzo institucional para atender todos los componentes que yo les mencioné hace un momento. Entonces, nosotros como gobernación, aprovechando lo que yo les decía hace también un rato, como gobernación aprovechamos la facultad de poder coordinar a todo el gabinete y convocamos a todas estas dependencias que se dan cuenta están integradas en los componentes de reconstrucción de tejido social. Y lo que hicimos fue cuál de cada uno de estos programas y dependencias, perdón, qué programas tienes que pueden ayudar a estos componentes, a fortalecer estos componentes. Entonces, hubo una gran respuesta de dependencias porque al final todas de alguna manera trabajaban estos temas desde lo individual y aquí encontraron un espacio para poder articularse, vincularse entre ellas mismas y generar sus propios procesos y pues obviamente tener un impacto mayor en comunidad. Y estuvo muy interesante porque en los primeros ejercicios que hicimos, que yo les dije, fuimos a comunidad a hablar con ellos para crear estos modelos, las dependencias acompañaron estos esfuerzos, entonces tenías a un montón de funcionarios federales en una comunidad, una colonia, digamos, en Acapulco, con alto grado de violencia, donde entraban en diálogo con las vecinas y los vecinos. Entonces, la dependencia se llevaba ya no solo la demanda como tal de la necesidad que veía el vecino, sino la misma secretaría cambiaba su visión de cómo entender la problemática que querían atender. Entonces, fue un ejercicio bastante interesante de coordinación que hoy en día sigue funcionando bastante bien y creo que algunas de las cosas más interesantes que pudimos hacer es, por ejemplo, eso del programa de Sembrando Vida, la Secretaría de Educación Pública, sobre todo en la parte de educación básica, se crearon manuales para los profesores, los maestros, que ahora ellos a nivel, o sea, que los que están frente a grupo, llevan ya elementos de cultura de paz y reconstrucción digital que hablan con los niñas y los niños. Entonces, se formó toda una red de colaboración que nace de esta misma cooperación y que atiende uno de los elementos de los componentes de reconstrucción de tejido social. Entonces, ha sido un ejercicio bastante bueno y lo que nos ha gustado también de toda esta línea de acción es que organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pues ayudaron muchísimo también a legitimar el ejercicio del gobierno para poder atender estos elementos. Mucho trabajan, por ejemplo, estos organismos con la parte de seguridad, con Secretaría de Relaciones Exteriores, cambiaron un poco su dinámica para poder entender también ellos desde la comunidad cómo se puedan atender las causas estructurales de violencia y delincuencia. Entonces, creo que este ejercicio de diálogo, incluso intergubernamental, pues ayuda a fortalecer mucho los trabajos cuando hablamos de atender estas necesidades de lo comunitario. Y finalizo con la que sigue, por favor. La importancia de los gobiernos en el proceso, porque digo, más allá de lo que la experiencia nos dicta como Secretaría de Gobernación, muchos otros espacios en el gobierno estatal y municipal han replicado estas iniciativas. Está el caso del gobierno de Chiapas, que ellos se capacitaron, fueron parte de nuestros diplomados, se especializaron y ellos mismos sacaron su propia estrategia de reconstrucción de tejido social entendida en la dinámica de ellos, de una dinámica social que es diferente la de Chiapas a la de, por ejemplo, Coahuila, ¿no? Y dentro del mismo Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, capital, a lo que es los Altos de Chiapas. Entonces, la dinámica social que hay alrededor de las comunidades es todo un reto que lo que hemos buscado nosotros con estos elementos, pues fue que pudiéramos darles estas herramientas y que ellos desde lo individual pudieran generar estas iniciativas. ¿Y a qué nos ayuda esto? Uno, a que las dependencias puedan abonar a los mismos componentes de reconstrucción digital, como yo se los mencioné hace un momento, evitar la misma triangulación de información y contar con información de primera mano de todo lo que estamos haciendo. Entonces, estos espacios, a lo largo ya de estos años, se han atendido municipios con dinámicas sociales y de violencia muy, muy complicadas. Y algo que ya más como experiencia nos tocó ver
es que las comunidades están ávidas de que los gobiernos o las dependencias vayan a sus mismas comunidades a hablar con ellos y a tratar de entender un poquito qué es lo que los está vulnerando. Y entonces esto atiende uno de los elementos de tejido social que les comentaba al inicio. La parte de la confianza en las instituciones es importantísima, pero no se va a poder generar esa confianza si nosotros desde los gobiernos seguimos esperando en nuestras oficinas que la comunidad o las personas vayan y nos dicten pues, cuál es como tal la problemática. Creo que cambia el paradigma de cómo entender la violencia y la delincuencia si los gobiernos, no solamente el federal, sino cualquier gobierno, va a sus comunidades a entender un poquito más cuál es esa necesidad. Y eso empieza a generar esos lazos de confianza interesantes que ayudan no solamente a que fluya el proceso del gobierno de poder atender la necesidad, sino cómo poder fortalecer estos espacios para que la violencia y las situaciones de riesgo pues no mermen en estas comunidades, que esa es, digamos, la gran meta de la estrategia de reconstrucción del tejido social. Entonces, siempre hacemos la analogía de que si tenemos una comunidad fuerte, una comunidad participativa, una comunidad que es corresponsable sobre todo, una comunidad que toma decisiones dentro de lo público, pues va a ser una comunidad que va a ser mucho más difícil que se vea mermada o que se vea influenciada por alguna situación de riesgo o algún grupo de crimen, etcétera. Entonces, creo que es una apuesta que, si bien en el corto plazo no va a tener elementos que digan, pues es como tal exitosa, a lo largo del tiempo podríamos tener estos resultados. Y hay algunos ejemplos, ahí se los paso como sugerencia. En Michoacán, Michoacán, con toda la dinámica social que es Michoacán, hay comunidades, por ejemplo, Tancítaro, Michoacán, donde la comunidad empezó un proceso de reconstrucción de tejido social de la mano de sus gobiernos y ahora son de las comunidades dentro de Michoacán más seguras. Entonces, estas estrategias se pueden trabajar, se pueden consolidar y podrían ser una apuesta para la paz. Y se complementa con lo que mencionaba yo al inicio de todo esto, que es, pues más allá de entender a la seguridad como un asunto de reacción, ¿qué otros elementos pueden ayudar a coadyuvar a reducir la violencia y la delincuencia en las comunidades? Y creo que esta apuesta de tejido social no solamente responsabiliza muchísimo al gobierno, sino responsabiliza mucho a la comunidad. Creo que es algo que hace falta también cuando se habla de política pública. Un gran reto de los gobiernos, no solamente el federal, pues, sino el estatal, municipal, es que la comunidad debe de verse inmersa en los procesos de toma de decisiones. Creo que eso ayuda muchísimo también, uno, a legitimar como tal la acción gubernamental y otra, que se pueden obtener resultados de participación muy interesantes que pueden evitar justamente estos factores de riesgo. Comentábamos en algunas experiencias con dependencias, por ejemplo, el tema de la salud, en el tema de adicciones y salud mental, se cambió todo un mensaje de cómo antes se entendía la adicción, ¿no? O sea, verla nada más como un problema de demanda o criminalizar, estigmatizar a la persona que es consumidora o incluso también a las juventudes, ¿no? Cómo estigmatizamos su participación dentro de los procesos de toma de decisiones. Y no, tiene que ser un ejercicio de ida y vuelta en comunicación y generación de acuerdos, que eso ayudaría muchísimo a cambiar la dinámica de lo que entienden los gobiernos como política pública. Entonces, creo que esta apuesta, más allá que atiende en lo inmediato, bueno, en lo particular, la violencia y la delincuencia, podría generar otros espacios de comunicación para generar estrategias de gobierno donde las voces sean escuchadas. Entonces, creo que esa es la conclusión a la que nosotros desde este ejercicio hemos podido obtener los mejores elementos. Aunque muchos estados y municipios lo han ya implementado, se espera que esta estrategia ya pueda seguirse consolidando a lo largo del tiempo, incluso para las siguientes administraciones, porque al final es una política pública bastante noble, insisto, con mucha participación comunitaria y que muchos programas, no sé ustedes, lo pueden comentar, muchos programas del gobierno a veces carecen de esos elementos, ¿no? De la participación y de la corresponsabilidad. Entonces, bueno, yo con eso lo dejo. Estaría bueno, si les viene bien, poder escuchar algunas de sus opiniones de cómo entendemos la seguridad y la paz, porque pues al final eso también es una corresponsabilidad
de todas y todos. De verdad, muchísimas gracias por esta invitación, Edson, y a la universidad. Ramiro, por estos minutos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, más que nada me gustó en cómo es que, en cuanto a políticas públicas, cómo es que se necesita realizar, o sea, como en comunidad, más bien tener una comunicación para que esto no afecte, como quien dice, estas políticas. Más que en el caso de la paz. O sea, tener esta comunicación y estar constante y estar pues en comunidad, en colectividad, también creo que reduce este tipo de cosas, de factores de violencia, y al mismo tiempo pues sí hace un reflejo de que la comunidad ya está, o sea, en colectividad y en comunicación, ahora falta el resultado del Estado. La verdad también quería preguntar sobre lo del diplomado, no sé si tengan también información sobre eso. Sí. Pues sí, digo, como les contaba, creo que lo importante, lo interesante de que los gobiernos vayan a las comunidades, por un lado, es un ejercicio muy interesante porque rompe esa barrera de comunicación. A lo que a nosotros nos tocó es que íbamos a las comunidades y lo primero que te decían era, es que tú no me cumples, es que tú no haces esto, es que tú no haces el otro. Y a veces los gobiernos, y nos tocó muchas veces, porque eso incluso cambiar el chip del funcionario, es, ¿cómo crees, señora? Pues si yo hice esto, esto y esto, ¿no? Entonces ahí incluso estás generando violencia al estar en un enfrentamiento y no estás escuchando activamente lo que la otra persona te quiere decir. Entonces, esa dinámica fue la primera que tuvimos que trabajar con el funcionario, porque fue lo primero que recibimos de una comunidad que en una situación de crisis y de violencia, pues no ha sido escuchada. Entonces, lo primero que van a hacer es, quiero poner enfrente de ustedes lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy demandando como parte de lo que ustedes tienen que hacer de trabajo. Entonces, ayudó mucho que en primera instancia aguantáramos nosotros literal el grito, el enojo de la gente, justificado obviamente, y que sobre eso, algo que pasó muy padre es que la gente, después de enojarse y reclamar, empezó a proponer ella misma, o sea, sí, está bien, ¿qué puedo hacer yo para que esto se facilite? Entonces cambia, ¿sabes? Cambia el mismo diálogo y la comunicación y se empieza a generar un pequeño puente de comunicación y confianza con su gobierno. Entonces, no sucede en todos lados. En los ejercicios donde sí lo pudimos implementar. Porque nada más o sea, quien está de candidato nada más hablando, pero sin embargo no da la otra parte a lo que es la comunicación real, o sea, la legítima comunicación. Sí, esa parte del enfrentamiento todo el tiempo, ¿no? Sucede. ¿Qué se requiere en la parte de este tipo de iniciativas? Pues uno sí cambiar el chip del gobierno, de todo, cualquier de los 3 niveles de gobierno. Porque, bueno, no sé, yo como ciudadano a veces pienso que si no me atienden es porque no están haciendo su trabajo. Pero a veces también como ciudadano, después de este diálogo empiezas a entender que pues sí, o sea, son muchas cosas las que los gobiernos tienen que atender. Pero ya que vayan a tu comunidad y te escuchen y te digan, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo juntos construimos? Creo que ahí ya cambia la dinámica. Y creo que este tipo de iniciativas, que insisto, no tienen todas, puede ayudar mucho a legitimar y a consolidar cualquier política pública, no solamente los temas de violencia. Y lo del diplomado, sí, con gusto le pasamos a Edson las convocatorias. Sí. Ahora está muy padres. Semanalmente hacemos foros virtuales también, así con mucha gente de todo el país. Y este diplomado, yo creo que abrimos sexta generación ya en unos meses, esperando también el cambio de gobierno, ¿verdad? Pero con mucho gusto compartimos toda esta información. Bueno, lo que yo quería opinar va dirigido pues principalmente a esta estrategia gubernamental, porque me llamó mucho la atención que incluso usted destacó sobre lo nuevo que resulta la prevención del delito. Pues es algo que yo creo que la mayoría que estudiamos ciencia política consideramos, porque entendemos que es muy importante que las instituciones primero tengan esta interacción con la comunidad, justo como usted dijo, para poder interactuar, saber cuáles son las necesidades, entender las problemáticas y también entender cuáles son las líneas de acción que se pueden utilizar en cada una de las comunidades, distinguiendo obviamente la diferencia de realidad entre cada una de ellas. Pero lo que yo quería aportar es que pues ahora en el tema electoral de candidatos y candidatas, hasta me parece un poco reduccionista cómo se ha descartado esta estrategia de seguridad, utilizando hasta un discurso
pues sumamente, ¿cómo podríamos describirlo sin sonar tan enojados? Pues sumamente bajo, en el que se reduce toda esta estrategia a dar abrazos, no balazos. Me parece muy importante que aterricemos esta estrategia también a lo local, porque, por ejemplo, también gracias a la política partidista tenemos muchísimas contradicciones, que si bien el esfuerzo del gobierno federal es establecer esta estrategia, aquí en Coahuila la prevención al delito es un concepto nulo en la administración pública local, porque todo el dinero se va directamente a invertirlo a corporaciones policíacas que lo único que utilizan es justamente incriminar a las personas con adicciones, perseguirlas, intimidarlas. Hace poco, bueno, durante toda esta administración se hizo muy famoso el caso de que las corporaciones policíacas locales son unas en toda la República de las más temidas por la violencia a los derechos humanos que ejercen. Pues muchos de aquí somos personas que pues venimos de hijos de proletarios, que vivimos en colonias populares, y yo supongo que todos y todas tenemos amigos que nos han contado anécdotas de que por estar en la calle, o incluso nosotros hemos sido víctimas de ello, de que por estar en la calle nos detienen, lo primero que nos cuestionan es qué nos metimos, qué consumimos o qué portamos. Nos revisan el celular para ver que no tengamos ninguna mención de estas sustancias. Y bueno, creo que pues es importante que específicamente también en Coahuila nos hagamos estos cuestionamientos de si realmente la narrativa que está construyendo el partido que es oposición en lo federal, pero aquí es gobierno, pues si realmente funciona o solamente es un gran elefante blanco para dirigir muchísimos recursos a cosas que no funcionan y solamente dañan el tejido social que comentaba nuestro ponente de hoy. Sí, por supuesto. Sí, 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 claro. Pues, digo, creo que algo muy importante que hay que destacar de todo esto es que esta iniciativa tiene que ser sí o sí complementaria a estos esfuerzos de seguridad. Porque como les decía, hay cosas que en la inmediatez, ¿no? O sea, un enfrentamiento, por ejemplo, entre grupos de crimen organizado, ¿cómo lo atiendes? Entonces tiene que ser a través de la fuerza, facultad única del Estado. Entonces, este tipo de iniciativas tienen que empezarse a impulsar más. Creo que no, aunque esté en gobierno federal, muchos estados, incluyendo los que son, digamos, de la misma afiliación política, no tienen los elementos para construir una estrategia de reconstrucción del tejido social. Entonces, tienen que empezar a hablarse. El tema de la paz, esta parte positiva, prevención social, tienen que empezar a hablarse. Y yo lo que les decía al inicio de toda la presentación, si lo recuerdan, es que este tema de tejido social nace de la misma sociedad civil, de una organización de sociedad civil, no una comunidad de fe, pero al final es una organización de sociedad civil, que empezó a alzar la voz, empezó a trabajar con comunidad y empezó a poner al centro de la agenda, primero en lo local, que era necesario integrar a las comunidades, justamente con este respeto el diálogo, etcétera, y poco a poco fue subiendo. Yo creo que es un esfuerzo que requiere bastante tiempo. Este tipo de iniciativas, por ejemplo, lo que queremos es, digo, a pesar de que va a acabar esa administración, dejar los elementos, ¿no? Cuando yo salga de ser funcionario, voy a dejar un documento que diga, estos elementos funcionaron para quien llegue. Y va a ser responsabilidad de quien llegue poder decir, con base en resultados, sí puede seguir esta política pública. Entonces, pero creo que esto que dices me parece importantísimo, que es el diálogo y la puesta en agenda de estos temas se requieren sí o sí. A nivel nacional se han hecho varios ejercicios y les recomiendo ahí meterse a ver el Diálogo Nacional por la Paz, justamente los jesuitas y la Iglesia Católica. Más allá, aquí no es cuestión de fe, ni de andar promoviendo fe, sino es el ejercicio del diálogo, donde integraron a muchas voces para hablar del tema de la paz. Fue una iniciativa de sociedad civil. Lo que están buscando es poner en agenda este tema. Entonces, creo que ese camino sería el ideal si queremos pensar que estas iniciativas deben de estar sí o sí, no solamente en el gobierno federal, sino también en los gobiernos locales, porque así como en Coahuila, no sé, en Ciudad de México, ¿no? Tienen sus propias estrategias y están entendidas a la realidad social de cada estado, pero deben de tener por lo menos los elementos básicos de cómo poder generar tejido social. Fíjate que hace 15 días tal vez convocaron a un foro en la Ibero, que fue muy enriquecedor. Me llamó mucho la atención la participación de altos mandos del ejército y su percepción
no es solo militarizada, es una percepción también civil. Y eso es muy valioso. Yo participé en una de las mesas de colaboración y me llamó mucho la atención porque nuestro tema fue enfocado hacia las víctimas. Y creo que ese tipo de actividades deben de multiplicarse, de reproducirse. Lo aplaudo, pero también el hecho de que hay otros niveles que es importante atender. Yo soy maestro de educación primaria y aquí soy estudiante. La invitación es a que a través de tu nivel de influencia puedas proponer que el diplomado sea también dirigido a maestros, a quienes lo acepten a través del sindicato, a través del CENTE. Hay apertura en este momento de Alfonso Cepeda Salas, porque los maestros tenemos que conocer este tema, lo tenemos que manejar y que bajar. Aquí fue difícil el asunto de los libros de texto gratuito, tú debes de saberlo. Sí. Tuvimos que movilizarnos y acudir a México, a la Suprema Corte de Justicia, Derechos Humanos, a la Cámara de Diputados, a la misma CEP, pero los maestros desconocen mucho de esto. Y en localidades como esta, que está aquí atrás de esta barda, latinoamericano, la violencia es terrible ahí. Y no solo la violencia física, sino la violencia en el sentido de la venta y el consumo de drogas. Porque creo que también tiene que ver con esto. Permitir que los chavos se droguen es una forma de violencia. Es más, atizar el mundo de la droga es una forma de violencia y en este estado está generalizada. Contrario a lo que nos quieran decir, está generalizada. Entonces creo que los maestros y los niños también tienen que conocer esto. En los libros de texto gratuito es cierto, se maneja mucho el término de comunidad y de la cultura de la paz, pero creo que tenemos que hacer una labor mucho más amplia en entidades como esta, donde la visión es totalmente contraria. Te comparto algo breve. En esta colonia, generalmente el partido local, el partido en el poder, ha tenido una fuerte influencia. Pero casualmente también en la localidad es conocido que los chavos que distribuyen drogas están vinculados a un familiar policía y que esa familia, de donde el policía y el chavo que vende las drogas, son militantes o simpatizantes o votantes del partido actual en el poder. Es decir, hay como una especie de vínculo muy oscuro y que esto permite que madres de familia y que niños de la localidad consuman drogas por esa vía y que se sientan seguros de consumirlas. Porque detienen al chavo y en 2 horas la mamá se mueve con las señoras lideresas y el chavo vuelve a su casa y sigue vendiendo por encima de la barra. A 1.5 cuadras de mi casa, ¿sí? Y parece común. Lo hemos convertido en algo diario. Entonces sí sería muy valioso que ese penetrar a las comunidades en entidades como estas fuera un esfuerzo mayor por parte del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, porque yo confío y creo que aquí se pacificó el Estado cuando llegó la Guardia Nacional y el Ejército, no por las policías mágicas que inventaron aquí, definitivamente no. Y Ricardo Mejía Verdeja lo dijo claramente, hay 3 líderes de las policías locales que son los grandes capos. Ahí lo cerraría. Gracias. Sí, de acuerdo. Digo, el primer punto, lo que menciona del tema de los maestros, poco a poco, esto que menciona de que ya se trabaja en los libros, el tema de la paz y la comunidad, fue algo que incluso nosotros colaboramos directamente con la Secretaría de Educación, justamente en esta transversalización del tema. Es un esfuerzo mayúsculo. Se requiere que los maestros poco a poco se vayan sensibilizando en el término de conocer como tal los conceptos y transmitirlos a las niñas y los niños. Pero creo que hay un gran paso en eso, pero sí se requiere totalmente un mayor esfuerzo. La Secretaría de Educación Pública, a través de la subsede básica, sacaron un manual también para especializar aún más a los maestros en los temas de paz y reconciliación social. Ese está en las plataformas de la Secretaría de Educación. Pero insisto, creo que se requiere todavía muchísimo más, porque aparte ahí en las comunidades educativas, en las escuelas, puede ser un nicho de muy buen trabajo para poder impulsar estos temas, porque es donde las niñas y los niños podemos trabajar de manera preventiva mucho más efectiva, ¿no? Y por otro lado, el tema de las juventudes, justo como lo mencionaba con el compañero, evitar esta estigmatización del mismo joven, ¿no? Se requiere un trabajo también fundamental donde se le haga partícipe al joven también de todo esto y no solamente como yo te voy a decir qué hacer porque eres joven. Y lo que menciona de la parte estructural, que era del tipo de las violencias, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a cambiar esas estructuras corruptibles o corruptas de años que se sienten con esta
forma de poder ejercer la justicia incluso por ellos mismos sin necesidad de pasar por las instituciones, ¿no? Entonces, creo que la dinámica del tejido social en México, en lo general, porque todo es diferente. Yo les decía de Coahuila a Chiapas, pero dentro del mismo Coahuila, aquí no es lo mismo aquí Torreón que seguramente Saltillo en términos sociales. Entonces, este tipo de estrategias no podríamos generarlas así a lo general y decir, creo que la varita mágica va a ser a través de esto que les acabo de presentar. Se tiene que trabajar directamente justo con los gobiernos locales para que se adecue a la realidad social de cada espacio. Y de esa forma atender todas estas variables que nos comentan, ¿no? Porque son muchas, no solamente son los jóvenes, la corrupción, es mil cosas que hay que atender, porque el tejido social se compone de varios elementos que se han debilitado justamente por muchas de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que pues es una buena una iniciativa que ha tenido sus resultados y ojalá que muchos estados lo pudieran impulsar. Gracias. Finalmente, te pediría algún texto que nos pueda recomendar que tenga que ver con el trato del tema de la corrupción social, algún teórico. Lo comparto, le voy a compartir, ahí en la presentación la pueden compartir sin ningún problema, ahí viene a pie de página, vienen algunos, pero le mando a Edson una biblioteca virtual de temas especializados de paz y tejido social, para que las puedan checar. ¿Sí? Bueno, yo te iba a comentar desde nuestra perspectiva como politólogos y administradores públicos, destaco mucho la función de esta coordinación, porque pareciera que es de los pocos órganos gubernamentales que en realidad atienden a ciertas bases de la ciencia política y de la administración pública. Durante toda la carrera los profesores se cansan de destacar que es muchísimo más sencillo y debe de ponérsele más atención a las labores preventivas que a las labores reactivas. Y la coordinación es algo que atiende a una función más preventiva e investigativa que soluciona o busca solucionar en realidad un problema de raíz. Y por otro lado, formula políticas públicas de una manera en la que en realidad se formulan las políticas públicas, porque tenemos esta distorsión de la política pública en la que cualquier política de gobierno tiende a ser llamada así y promovida como tal. En el caso de esta coordinación, y de manera muy grata, las políticas que se generan son políticas que se construyen en comunidad y partiendo de las necesidades puntuales de las comunidades con las que se trabaja de manera más integral. Entonces eso lo destacaría mucho, es muy grato que funcione así la coordinación. Sí, muchas gracias. Pues cierro con eso porque sí fue un esfuerzo interesante de que si ustedes como estudiantes de políticas, bueno, ciencias políticas, ¿no? Según sus materias de administración pública, es el diseño de estas políticas públicas, no nos dicen, pues vamos a hacer diagnóstico, vamos a hacer ya como tal el diseño, tal evaluación, ¿no? Pero creo que esta otra parte que necesitan todas las políticas públicas, la visión comunitaria, porque al final son quienes reciben como tal estos beneficios, pues también debe de ser integrado. Si no hay una gobernanza efectiva entre la comunidad y su gobierno, la política pública puede pasar a nada más un ejercicio sexenal, y la verdad es que la política pública debería de trascender incluso administraciones. Gracias.